Increíble historia de amor. Un apache solitario y su novia descubren un destino sorprendente y, el dilema que cambiará sus vidas para siempre. Mateo, con sus manos callosas por el trabajo en la finca familiar, se siente atrapado en un ciclo del que no puede escapar. Su abuela siempre le decía que el conocimiento era la clave, pero las largas jornadas bajo el sol apenas le dejaban tiempo para soñar. La idea de estudiar en una universidad era casi un susurro lejano, solo un eco en su mente fatigada. La angustia de la realidad lo mantenía despierto por las noches, cuestionándose si alguna vez podría salir de esta soledad en la que se había sumido. Fue en una tarde calurosa, cuando conoció a Ana, una artista de su propia comunidad, que algo dentro de él comenzó a despertar. Sus risas eran como melodías suaves en medio del ruido del campo, sus palabras, cargadas de esperanza, lo invitaban a soñar. Con ella, Mateo sintió una conexión profunda que lo movió de maneras que no sabía eran posibles. Hablaron de arte, de ciencia, de la belleza del mundo, y a medida que compartían sus sueños, la soledad que había cargado por tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Sin embargo, en el fondo de su alma, una sombra se cernía sobre él. La vida que conocía se tambaleaba con cada conversación que mantenían. Reconocía su talento para la ciencia, un don que había relegado a un segundo plano, ahogado en responsabilidades, pero ahora Ana lo animaba a ver más allá. Mientras sus corazones se acercaban, Mateo no podía evitar sentir un nudo en el estómago. La felicidad que Ana le traía contrarrestaba el peso inminente de un conflicto que ya comenzaba a gestarse en el horizonte. Una poderosa corporación había echado el ojo a las tierras de sus ancestros, y cada día que pasaba, la presión se hacía más intensa. Su hogar, su herencia, todo lo que amaba estaba en riesgo. La idea de perderlo lo mantenía en un estado constante de inquietud. ¿Debería ceder a la tentadora oferta que prometía alivio económico, o luchar por lo que consideraba justo? Sentía su mente acelerada, el sudor en su frente y la respiración irregular. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión de la decisión lo envolvía como una serpiente. Ana lo había inspirado a explorar su herencia, y mientras revisaba viejos documentos con ella, se dio cuenta de que su historia estaba más viva que nunca. Una noche, mientras la luna brillaba intensamente, Ana reveló la existencia de documentos ancestrales que podrían ser su salvación. Las palabras de su abuela resonaron en su mente, llenas de amor y sabiduría. Pero estaba claro que el tiempo corría en su contra. Mateo se encontraba atrapado, sintiendo que las corrientes del destino lo arrastraban. Deseaba gritar, pero su voz se ahogaba en la lucha interna. ¿Podría enfrentarse al futuro que se susurraba a sus espaldas? El dilema lo consumía mientras miraba al cielo estrellado, preguntándose si tendría el valor de luchar no solo por su hogar, sino también por el amor que había encontrado en Ana. La angustia creciente amenazaba con desbordarse, y la pregunta crucial resonaba en su mente: ¿debería arriesgarlo todo o sucumbir ante el vacío de la desesperanza? Mateo se sentía como un náufrago en medio de un mar de decisiones. Ana había dejado una huella indeleble en su corazón, pero el peso de su situación lo arrastraba hacia las profundidades de la angustia. Su mente se debatía entre el deseo de aventurarse hacia una vida llena de posibilidades y el miedo a perder todo lo que conocía. Cada conversación con Ana se convirtió en un intento de vislumbrar un futuro que hasta entonces había considerado inalcanzable. Pero el dilema respecto a la oferta de la corporación seguía acechando, alimentando su ansiedad. Una tarde, junto a una mesa de madera desgastada en el porche, Ana lo miró fijamente, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Qué te detiene, Mateo? Sabes que tienes un don, un brillo que pocos poseen. No puedes dejar que otros decidan por ti. Sus palabras, cargadas de una sinceridad penetrante, le atravesaron el pecho.
Fue en ese momento cuando decidió que debía actuar, pero aún no sabía en qué dirección. Las semanas siguientes transcurrían con una tensión palpable. Cada día que pasaba sin tomar una decisión lo dejaba más exhausto y frustrado. Se sentía como un boxeador que, aunque entraba a cada ronda, no sabía por qué golpear. Decidió entonces investigar más sobre las tierras que le pertenecían, no solo por el deseo de salvaguardarlas, sino también por el hecho de que su herencia podía ser la clave para un futuro diferente. Junto a Ana, descubrió mapas antiguos y documentos que hablaban de la sabiduría de sus antepasados, y poco a poco su historia comenzó a tomar forma frente a él. Mientras profundizaban en el pasado, Mateo descubría que había mucho más en su linaje de lo que había imaginado. Se sintió conectado a cada fragmento de información, como si sus ancestros le estuvieran susurrando a través del tiempo. Comenzó a visualizar un camino hacia el futuro, no solo recuperar sus tierras, sino aplicar su talento para la ciencia al servicio de su comunidad y la preservación de su herencia. Aún con el nuevo sentido de propósito, la indecisión lo atormentaba. Una noche, mientras cuestionaba su capacidad para cambiar el rumbo de su vida, recibió una llamada. Era un representante de la corporación, insistiendo en que tenía solo unas semanas para aceptar su oferta. La presión se intensificaba. Una decisión rápida podría liberarte de esta carga, pensó, pero inmediatamente se reprimió. La carga era su responsabilidad y el legado merecía un análisis más profundo. Fue entonces cuando decidió que necesitaba más que documentos, requería un plan y, quizás, la ayuda de alguien capacitado que conociera el sistema legal. Se lanzaría a la búsqueda de asesoría, informándose de sus derechos, y estaba decidido a desafiar la oferta, por muy tentadora que fuera. El deseo de aprender se encendía con cada paso que daba. Estaba claro que su abuela tenía razón, el conocimiento era, efectivamente, la clave. Con esta nueva motivación, Mateo se adentró en la búsqueda de contactos, oportunidades y todas las vías que pudiera explorar. Mientras tanto, el amor por Ana se convertía en un pilar fundamental, no solo en su vida personal, sino también en sus aspiraciones profesionales. Sin embargo, cada pequeña victoria venía acompañada de un miedo profundo. La inminente confrontación con la corporación se acercaba y con ella, la presión de respaldar su decisión con acciones concretas. Un día, Ana lo miró y le preguntó, ¿estás listo para enfrentar lo que viene, Mateo? Esa pregunta resonó en su mente, convirtiéndose en el eco de su nueva realidad. La respuesta estaba en su corazón, pero la adrenalina de lo desconocido lo envolvía mientras se preparaba para una inminente batalla que podría definir no solo su destino, sino también la posibilidad de un futuro con Ana. Tenía que actuar, y el momento se acercaba cada vez más rápido. Pero justo cuando parecía que había encontrado la dirección, una sombra del pasado emergió, un viejo amigo se presentó en su puerta, trayendo noticias que podrían cambiarlo todo. Mateo observó a su viejo amigo, Julián, de pie en la puerta, con una expresión que combinaba sorpresa y preocupación. Ambos habían crecido juntos, pero la vida los había llevado por caminos distintos. La visita de Julián, en ese momento, era un soplo de aire fresco y una inyección de nervios a la vez. Mateo, necesito hablar contigo, dijo Julián con voz grave. Es sobre la corporación. Hay cosas que no sabes y que podrían afectarte de manera directa. En ese instante, la chispa de incertidumbre encendió en el interior de Mateo. Lo invitó a pasar, y mientras se sentaban en la mesa del porche, una sensación de ansiedad se apoderó de él. Julián, que siempre había sido más audaz, ahora parecía sombrío y calculador. He estado hablando con algunos ex empleados de la corporación que han tenido experiencias negativas. Dicen que tienen una agenda oculta, están interesados en tu tierra, pero no solo para desarrollarla. Quieren borrar el legado de tu familia. Las palabras de Julián golpearon a Mateo como un martillo en el pecho. Esa oferta que había decidido rechazar se convirtió en una amenaza inminente y real. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me dijiste esto antes?, cuestionó Mateo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Julián levantó la mano, mostrando que podía explicarlo todo, pero esperaría a que Mateo se calmara. Lo siento, pero tenía que asegurarme de que fuera cierto. He estado investigando desde que escuché sobre la oferta, explicó Julián.
No solo están comprando tierras, están intentando desmantelar toda la historia detrás de esas tierras. Tu herencia podría estar en peligro. El rostro de Mateo se endureció con determinación. Su legado no podría ser borrado tan fácilmente, y esa llamada de la corporación ahora sonaba como una declaración de guerra. Decidido a proteger lo que era suyo, Mateo sintió que cada paso que había dado hasta ese momento lo llevaba a este instante crucial. Mientras su miedo se transformaba en resolución, comenzaron a trazar un plan. Necesitaba reunir pruebas y definir su estrategia legal. La sorpresa que sentía por el interés de Julián se mezclaba con la frustración por no haber sabido esto antes, y se dio cuenta de que confiar en otros era a la vez una fortaleza y una vulnerabilidad. Debo enfrentar a la corporación con información y aliados. No puedo hacerlo solo, reflexionó en voz alta, sintiendo cómo su mentalidad comenzaba a cambiar, del miedo a la preparación. Cada documento sobre su herencia, cada mapa que había estudiado junto a Ana, adquiría ahora una nueva importancia en su plan de acción. Con la mente en ebullición, Mateo decidió que debía buscar la ayuda de un abogado especializado en derecho sobre tierras. La idea lo intimidaba, pero la presión lo empujó a actuar. Se levantó de la silla, su rostro un reflejo de determinación. Vamos a buscar al abogado que necesito, dijo con firmeza, mientras su corazón latía rápido por la adrenalina de la batalla que se avecinaba. Mientras se dirigían a la ciudad, el peso de la herencia y las decisiones pasadas se fundieron en un sentido renovado de propósito. Era hora de enfrentar a la corporación, de garantizar que su legado se mantuviera no solo para él, sino también para Ana y las próximas generaciones. Sin embargo, una inquietud persistía en el fondo de su mente, el viejo amigo que había venido a advertirlo era también un recordatorio de que los lazos del pasado pueden influir en el futuro. Solo pasaron unos minutos antes de que sus pensamientos fueran interrumpidos por un mensaje en su teléfono, un aviso de la corporación, que programaba una reunión decisiva para la próxima semana. El pánico comenzó a aflorar, pero la determinación de Mateo se hizo más fuerte que nunca. El momento de enfrentarse a sus miedos estaba cada vez más cerca, pero lo que no sabía era que la reunión no solo pondría a prueba su resistencia, sino que también revelaría secretos oscuros que nadie había anticipado. Mateo se sintió sumido en una tormenta de emociones mientras conducía hacia la ciudad. La imagen de su tierra, ese pedazo de historia familiar que había heredado y que simbolizaba el legado de generaciones pasadas, estaba ahora en peligro. La advertencia de Julián resonaba en su mente, repitiéndose como un eco insistente. Cada susurro de duda que lo invadía era contrarrestado por una llama de determinación que ardía cada vez más fuerte. Al llegar al bufete de abogados, Mateo retuvo la respiración. Nunca se había imaginado en una situación como esta, frente a personas que manejaban las complejidades legales de las que antes solo había oído hablar. Dedicó unos momentos a observar el entorno, las estanterías repletas de libros, el aroma a café recién hecho que penetraba el aire, el murmullo de conversaciones entrelazadas. Cada detalle parecía abrumador, pero lo necesitaba. Esta era su oportunidad de dotar de estrategia a su miedo. Se encontró con un abogado que tenía fama de ser un experto en casos de tierras. Le presentó su situación, y mientras hablaba, se dio cuenta de que su voz temblaba un poco. No obstante, cada frase pronunciada era un acto de liberación. El abogado le escuchó con atención, interrumpiéndolo para hacer preguntas incisivas que forzaron a Mateo no solo a narrar sus miedos, sino también a analizar sus planes. Debes tener a mano toda la documentación, desde los títulos de propiedad hasta documentos históricos que pueda respaldar tu posición, le recomendó el abogado. Mateo asintió, sintiendo cómo se acumulaba la presión. Aquella búsqueda de documentos que había retrasado durante años adquiría de repente una importancia vital. Nada más salir del despacho del abogado, Mateo se sintió renovado, como si un peso hubiese sido levantado de sus hombros. La recopilación de información sería su próximo desafío. Sin embargo, a medida que avanzaba, un dilema moral comenzó a gestarse en su interior. Debería hablar con Ana, compartirle lo que sabía y la amenaza que recaía sobre su tierra. Sabía que hacerlo pondría en riesgo su tranquilidad. Sin embargo, ocultarle la verdad sería un acto de deshonestidad que contradice todo lo que habían construido juntos.
Mientras conducía de regreso, Mateo tomó la decisión de invertir el tiempo y los recursos necesarios para investigar. La historia de su familia lo merecía. Estudió cada documento de su legado con un nuevo fervor, sumergiéndose en el pasado. Algo dentro de él emergía, un deseo casi primitivo de proteger y defender lo que era suyo porque sabía que no solo luchaba por su tierra, sino por el sentido de identidad que esa tierra representaba. Cada palabra escrita en aquellos papeles se convertía en una fortaleza. A partir de ese día, Mateo se dedicó a establecer conexiones. Se reunió con historiadores, participó en conferencias sobre derechos sobre tierras y comenzó a tejer una red de apoyos. Sin embargo, también empezó a notar que su relación con Ana se tornaba tensa. Ella sentía su deseo de proteger la herencia como una carga que lo separaba, y él contemplaba cómo equilibrar su ambición con su vida personal. La semana de la próxima reunión con la corporación se acercaba a pasos agigantados. Entre los documentos y las reuniones, empezó a perder la noción del tiempo. Se produjo la primera gran revelación de su esfuerzo, la localización de un antiguo testamento que atestiguaba el verdadero alcance de la herencia de su familia. Esa tarde, al sostener el documento crujiente en sus manos, comprendió que ese hallazgo podría ser la clave en la lucha que se avecinaba. Justo cuando Mateo respiraba aliviado por su descubrimiento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Julián: necesitamos hablar. Hay algo que no sabes sobre el antiguo consejero de la corporación. El corazón de Mateo se detuvo por un segundo, intensificando su ansiedad. ¿Era esa la clave que le permitiría dar un giro inesperado a toda la situación, o representaba una amenaza todavía mayor? La incertidumbre se apoderó de él. Y las líneas de su futuro se tornaban más borrosas que nunca. Mateo sintió cómo la presión aumentaba en su pecho mientras el mensaje de Julián consumía su atención. La ambigüedad de sus palabras reverberaba en su mente, provocando un torbellino de emociones que dificultaba su concentración. Había llegado a un punto crítico en su viaje personal, y la incertidumbre ahora era un nuevo jugador en su batalla. Decidió que no podría postergar la conversación. Necesitaba entender la información que Julián tenía para él, así que se dirigió a la casa de su amigo. Cada kilómetro que recorría se sentía como un paso más hacia el abismo o la salvación. En su interior, luchaba con la idea de que su historia estaba por desarrollarse en sendas inesperadas, y esa única decisión podría cambiarlo todo. Al llegar, encontró a Julián sentado en el sofá, con una expresión sombría. Tras un saludo rápidamente eliminado por la tensión, su amigo comenzó a relatar lo que había descubierto. El consejero de la corporación, Eduardo Salas, tiene un pasado oscuro. La gente murmura que se ha involucrado en prácticas poco éticas para obtener propiedades. He estado revisando antiguos casos, explicó Julián, su voz temblando levemente con cada frase. Mateo, no puedo asegurar que esto se relacione contigo, pero podría ser crucial. La revelación resonó en la mente de Mateo como un trueno. Había encontrado un camino hacia la verdad, pero también había tropezado con el dilema de si esa información podría destruirlo más que ayudarlo. Se dio cuenta de que no estaba solo luchando por su tierra, estaba lidiando con un sistema que muchas veces hacía la vista gorda a la corrupción y la codicia. A medida que la conversación avanzaba, un cuestionamiento empezó a brotar en él: ¿era suficiente comenzar una lucha legal, o necesitaba ir más allá, exponer la verdad detrás de Salas? La idea de hacer una denuncia pública le atravesó la mente, abriendo un nuevo horizonte de posibilidades y riesgos. Era un paso peligroso, pero la integridad de su legado, su familia, todo lo que había valorado, dependía de eso. Para Mateo, ya no se trataba solo de recuperar la tierra, sino de enfrentarse a un sistema que podría haber sometido a otros como él. Las horas pasaban mientras discutían posibles estrategias, y Mateo se sintió más empoderado. La duda siguió acechándolo, pero ahora la determinación también había arraigado. Recogió la información más pertinente y comenzó a bosquejar una estrategia de acción. Sabía que debía moverse rápidamente, la reunión con la corporación estaba a la vuelta de la esquina y la cada vez más tensa relación con Ana requería atención. Durante el trayecto de regreso a casa, su mente formuló un plan: documentar cada paso que tomara, reunir pruebas sobre Salas y consultar a expertos en derecho sobre cómo convendría actuar.
La ambición que había nacido en él tenía un nombre: justicia. Con cada decisión que tomaba, la idea de involucrar a Ana seguía presente en su mente. Sin embargo, este nuevo camino que había dibujado en su mente significaba más que simplemente hablar sobre la herencia, tenía que ser honesto sobre los riesgos que venían con ello. Determinado a enfrentar a Salas y la corporación, Mateo también se dio cuenta de que en el camino hacia su meta tendría que fortalecer su relación con Ana, ya que antes de cada batalla, la unidad era clave. El día que se acercaba sería un punto de inflexión en su vida, y con el Antiguo Testamento como respaldo, la victoria estaba al alcance de sus manos. Pero en su interior sabía que este camino podría abrir viejas heridas y adquisición personal que no había previsto. Al entrar en su casa, encontró a Ana sentada en la sala, el rostro lleno de preocupación. Él, en ese momento, comprendió que el intercambio de verdades no podría esperar más. Cada palabra que no había dicho pesaba como una losa en su conciencia y ahora debía enfrentarlo. El destino de su tierra, su lucha por la verdad, todo pendía de un hilo. El diálogo que estaba a punto de tener con Ana era la antesala de todo lo que estaba por venir. Ana, tenemos que hablar, dijo, sintiendo cómo comenzaba una nueva tormenta de incertidumbre. Fue un momento decisivo en su vida, y esperaba que su declaración no trajera más ruina que esperanza. Mientras las palabras se formaban en su boca, entendió que el verdadero desafío no solo era luchar por lo que era suyo, sino también mantenerse fiel a sí mismo. ¿Qué reacción tendría Ana ante la verdad que había escondido? La tensión se hizo palpable, abriendo la puerta a un conflicto interno que podría cambiarlo todo. Mateo sintió que el tiempo se había detenido, atrapado en la inminente necesidad de sincerarse con Ana. La expresión en su rostro mostraba preocupación, y él se preguntó si esas sombras que oscurecían sus ojos eran consecuencia de los secretos no compartidos. En ese instante, entendió que la lucha por su tierra no era solo una batalla exterior, también era una lucha interna para ser auténtico. Ana, hay cosas que no te he contado. Por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestro futuro, debo hablarte de Eduardo Salas y de lo que he descubierto, comenzó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. La mirada de Ana se endureció, como si sus palabras fueran una carga que afectaba no solo a ambos, sino a las raíces de lo que habían construido juntos. ¿Eduardo Salas? ¿Qué tiene que ver con nosotros?, preguntó, la inquietud palpándose en su tono. Mateo comenzó a exponer su descubrimiento sobre la corrupción y las prácticas poco éticas del consejero. Cada palabra que pronunciaba parecía desentrañar una telaraña de incertidumbres que había tejido en su mente, cada lazo unificado ahora se deshacía ante la frialdad de la verdad. Ana lo escuchaba, pero en su mirada había un crecimiento de confusión, incluso de miedo, ante la posibilidad de lo que eso significaba. He estado pensando en cómo enfrentarlo. No solo por nuestra tierra, Ana, sino por la gente que ha sido aplastada por él. Necesito que seas parte de esta decisión. Tu apoyo es crítico, dijo Mateo, con la voz firme pero los ojos evidenciando que la vulnerabilidad también lo habitaba. Ana se quedó en silencio, procesando. Su reacción podría alentar a Mateo o desestabilizarlo. En ese nudo de emociones, Mateo empezó a cuestionarse si había sido correcto implicarla en una batalla tan dura. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás, sus verdades ya estaban expuestas y ahora necesitaban una reacción. Mateo, esto es muy serio. Pero, ¿qué está en juego realmente? ¿Estás seguro de que quieres entrar en esto? Sabes lo peligroso que puede ser, respondió ella, intentando mantener la calma. Ese peligroso golpeó a Mateo de lleno, abriendo una grieta en su confianza. No era solo el riesgo físico, era el precio que podían pagar por luchar. Cada día que pasaba, sentía el peso de esa responsabilidad, no podía permitirse dudar. En ese momento, comprendió que su determinación abarcaba más que solo la lucha por sus tierras. Era una cuestión de ética y lo que representaban. Lo sé, y es parte de lo que me preocupa. Pero lo que me preocupa aún más es lo que pasará si no hacemos nada. ¿Preferimos vivir con la incertidumbre de perder todo, o arriesgarnos por lo que es justo? Mateo desnudó su alma ante Ana, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad que podría liberarlos, o tal vez, separarlos.
Ana hizo una pausa, su mirada ahora reflejaba la lucha interna que también empezaba a visualizar. La conversación se tornó más intensa, los miedos y las esperanzas se entrelazaban, cuestionando la integridad de sus elecciones. Si decides hacerlo, tienes mi apoyo, pero debemos hacerlo juntos. No quiero que te arriesgues sin prepararnos adecuadamente, afirmó, su tono había cambiado a uno de seriedad despreocupada, como si se preparara para embarcarse en una aventura valiente, pero consciente. Mateo asintió, sintiendo que la verdad había creado una nueva conexión entre ellos. La idea de luchar junto a Ana por la justicia los unía en un propósito más grande que el miedo. Era un momento revelador, entendió que no estaba solo en esta batalla, y por primera vez, la incertidumbre generó no solo ansiedad, sino también un sentimiento de solidaridad. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, llenando la sala con sombras alargadas, Mateo sintió que el desafío que enfrentaban iba más allá de Eduardo Salas. A medida que la noche se acercaba, también lo hacía la certeza de que al enfrentar este conflicto, cada uno descubriría no solo su fortaleza, sino la esencia de su vínculo. Nos necesitamos mutuamente, Ana. No podemos permitir que el miedo dicte nuestras vidas, debemos actuar y estar listos para lo que venga. Las confrontaciones son parte del proceso, dijo Mateo, decidido. La mirada de Ana se endureció nuevamente. La tensión palpable se transformó en una inquietud latente, sugiriendo que estaban ante un precipicio. Mateo decidió que estaba listo, dispuesto a enfrentar el siguiente desafío en su lucha por la verdad. Pero a medida que se preparaban para lo que vendría, una pregunta crucial emergió en su mente: ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para desmantelar las sombras de la corrupción? El reloj avanzaba, y así también su destino. Mientras la noche prometía secretos en el aire, Mateo se dio cuenta de que la respuesta a esa pregunta podría definir no solo su lucha, sino lo que realmente significaba el amor y la lealtad. Con la incertidumbre pesando sobre ellos y un futuro lleno de posibilidades, la conversación acababa de comenzar. Mateo despertó al día siguiente con una sensación de determinación que empujaba el peso de sus responsabilidades. La conversación con Ana resonaba en su mente, como un eco de los retos por venir. Había un fuego en su interior, un deseo de actuar que le era imposible ignorar. La verdad que había descubierto sobre Eduardo Salas se tornaba más urgente con cada hora que pasaba, como un reloj de arena que corría sin compasión. Mientras se preparaba para salir, Mateo se miró al espejo. La imagen que le devolvía el cristal era la de un hombre que había asumido una misión. Debo hacerlo, pensó. A veces, el papel del héroe no requiere una capa, solo pide valentía y la disposición de enfrentarse al propio miedo. Después de un rápido desayuno, encontró su camino hacia la pequeña oficina de la tierra familiar. Sabía que no podía hacer esto solo, y la primera decisión importante sería construir un equipo de apoyo. Reunir a personas que entendieran la gravedad de la situación y estuviesen dispuestas a luchar por un bien mayor era vital. Era un reto mayor que su propio temor, y un lugar de inicio. Llamó a Ricardo, un amigo de confianza y agricultor del área. Su voz al otro lado de la línea era un bálsamo para sus temores. Mateo, ¿qué pasa? Te escuchas tenso. Necesito que te unas a mí para enfrentar a Eduardo Salas. Hay mucho en juego, y no podemos quedarnos de brazos cruzados, explicó Mateo con firmeza. ¿Estás seguro de que es lo correcto? ¿Sabes cómo actúa ese hombre? No será fácil, respondió Ricardo, tensando su voz. Lo sé, pero podemos hacerlo si trabajamos juntos. Hay más en juego que nuestros miedos. Se trata de nuestra tierra y de la gente. Eso vale la pena, insistió Mateo, sintiendo cómo su convicción crecía. Al finalizar la conversación, sintió una chispa de esperanza. Ya no estaba solo en esta travesía. El día avanzó rápidamente, y Mateo comenzó a hacer preparativos más concretos. Se propuso investigar los vínculos de Salas, documentar todo lo que pudiera encontrar con respecto a la corrupción, y hacerse valer no solo como un propietario de tierras, sino como un justo defensor de lo que creía. Esa tarde, cuando el atardecer comenzaba a colarse por el horizonte, se encontró revisando viejas cartas y documentos familiares que le habían pertenecido a su abuelo.
Entre ellos, encontró una carta que contenía la historia de la lucha por la tierra y las injusticias que su familia había enfrentado en el pasado. Recordó cómo su abuelo nunca se dio por vencido ante los grandes. El conocimiento es igual de poderoso que el coraje, pensó. Debía alimentarse de esa historia y hacerla suya en este nuevo contexto. A medida que comprometía su tiempo a la acción, se sentía más fuerte, más preparado. La historia de su familia, su legado, no podía desvanecerse en la oscuridad provocada por la corrupción. Con cada línea descubierta en aquella carta, realizaba que la lucha era intergeneracional y, por lo tanto, tenía una carga moral y un propósito que iba más allá de sí mismo. Fue entonces que decidió implicar a otros. La siguiente llamada fue a Claudia, una abogada conocida por su arduo trabajo en casos de defensa social. Sus habilidades podrían ser la clave para navegar el complejo laberinto legal y hallar la fuerza comunitaria necesaria. Claudia, tengo un caso urgente. Necesito tu ayuda, dijo Mateo, la confianza en su voz claro como un día despejado. ¿Sobre qué se trata?, preguntó ella, notando la seriedad en su tono. Mateo profundizó en la trama del caso, exponiendo los detalles y las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Podía sentir la medida del interés en su voz. Esto es más serio de lo que pensaba. Estaré contigo. No podemos dejar que Salas continúe con esto, fue su respuesta contundente. Mateo colgó, sintiéndose elevado. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar. Pero mientras una nueva sensación de propósito lo embargaba, una inquietud crecía en su mente. ¿Realmente estarían todos listos para lo que vendría? Esa inquietud se volvió un susurro persistente, como una sombra esperando a hacer su aparición. Mientras la noche se cerraba, Mateo sintió la responsabilidad sobre sus hombros más pesada que nunca. No se trataba solo de él, sino del legado de su familia, de sus amigos, de la comunidad. Y, sin embargo, una pregunta inquietante persistía: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar en esta lucha apasionante y peligrosa? Al mirar hacia el futuro, Mateo comprendió que todo estaba a punto de cambiar. Y aquel pensamiento, inundado de posibilidad y peligro, encendía su deseo de avanzar, mientras se preparaban para la confrontación inevitable. Mateo despertó al día siguiente, la luz del sol filtrándose por la ventana como un faro de claridad. Había algo en su pecho que latía con promesas de acción. Sabía que no podía perder más tiempo, el momento de enfrentarse a Eduardo Salas se acercaba y su mente burbujeaba de ideas y estrategias. Mientras se vestía, repasaba mentalmente las tácticas que podría usar para reunir a su equipo. El criterio no solo debía ser la lealtad, sino también la valentía necesaria para afrontar un adversario como Salas. La reputación del hombre era temida por muchos, pero ahora, con Ricardo y Claudia a su lado, sentía que su determinación podía dar lugar a algo significativo. Su propósito no era solamente la defensa de la tierra, sino el inicio de un símbolo de esperanza. Desayunó a prisa y salió para encontrarse con Ricardo en el café local, un lugar que había sido testigo de sus sueños y frustraciones. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía un café, el nerviosismo abriéndose camino. La imagen de su abuelo, fanático de la justicia, aparecía en su mente. No puedo dejar que esto se repita, se decía, casi como un mantra. Al llegar al café, vio a Ricardo esperando. Su expresión era grave, la preocupación evidenciada por las arrugas que surcaban su frente. Sin perder tiempo, comenzó a exponer su plan. Había investigado más sobre Salas y sus métodos corruptos, y tenía una lista de contactos que podrían proporcionar testimonios que reforzarían su caso. Necesitamos ser estratégicos. No podemos permitirnos errores, decía Mateo, mientras su mente se llenaba de detalles sobre las tácticas a seguir. Sabía que cada decisión podría tener repercusiones profundas, incluso a nivel personal. Ricardo asentía, pero había un destello de duda en su mirada. ¿Y si terminamos en problemas más grandes? No es solo nuestra tierra en juego, es nuestra vida. Esa inquietud resonó en Mateo, abriendo una grieta de incertidumbre en su determinación. Mateo respiró hondo. Entiendo tu miedo, pero estamos luchando por lo correcto. Esto no es solo por nosotros, es por todos los que han sufrido injusticias.
¿No ves la importancia de hacer frente a esta corrupción? A veces, no nos movemos porque tenemos miedo. Carecemos de visión y propósito. Pero cuando decimos basta, se enciende esa chispa. Con esas palabras, Mateo sentía su propia voz fortalecerse. Debía ser el líder que su familia mantenería en su herencia, romper el ciclo y ayudar a otros a ver la luz. Decidido, comenzó a esbozar un plan más concreto, apuntando los problemas que se enfrentaban y las soluciones posibles que podrían implementar. Después de varias horas discutiendo, se sintieron preparados para dejar el café y entablar la próxima conversación con Claudia. Su energía se había transformado, y ya no eran solo amigos compartiendo un café, sino compañeros en una misión. Al tomar asiento en el coche, un instante de reflexión lo invadió. La lucha se sentía cercana, pero también el riesgo de perderlo todo. ¿Estaremos listos para lo que viene?, pensó Mateo mientras su mirada se perdía en el panorama que ofrecía el campo. El camino hacia allá era incierto, y aunque cada paso hacia adelante era necesario, sentía que el peligro acechaba como un lobo en la oscuridad. Claudia llegó puntual, una mujer de fuerte carácter y astuta inteligencia. Mateo sintió una mezcla de gratitud y responsabilidad al verla. Mientras discutían qué seguir y cómo avanzar, quedó claro que no se trataba solo de un caso, era una lucha entre lo que era correcto y lo que el poder parecía permitir. La conversación fluyó naturalmente, pero su preocupación empezó a transformarse, creando una tensión palpable en el aire. Mientras hablaban de las complejidades legales, de cómo desenredar las manipulaciones de Salas, una pregunta hizo eco en su mente: ¿realmente tenían una oportunidad contra un hombre tan poderoso? Mateo sintió el sudor en su frente, no por el esfuerzo de la discusión, sino por la presión de saber que cada movimiento que hacían se estaba convirtiendo en un juego de alto riesgo. En un instante, se dio cuenta de que su propósito se estaba expandiendo más allá de su propio miedo. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, la mirada seria de Claudia lo detuvo. «Mateo, ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo por esto?», preguntó, su voz firme, como una espada en mano. Esa sencilla pregunta resonó en su ser y él sabía que esto era el momento de confrontar no solo a Salas, sino también a sus propios límites. Nadie podía predecir el desenlace de esta lucha, pero sabía que iba a cambiarlo todo. Su futuro dependía de las decisiones que tomaría de ahora en adelante. Con el desafío claro ante sí, Mateo se sintió más decidido que nunca, mientras preparaba la estrategia que podría acabar con el reinado de temor de Eduardo Salas. Mientras el día caía, la pregunta de Claudia lo acompañaba: ¿estarías dispuesto a perderlo todo por lo que verdaderamente crees? Y en el silencio que siguió, Mateo supo que ya no había vuelta atrás. El encuentro inicial con Salas estaba diseñado no solo para reclamar la tierra, sino para desafiar un sistema que había Rand sin cuestionamiento. Pero en el fondo, una ansiedad latente persistía en su mente. ¿Estaría realmente preparado para el caos que inevitablemente se avecinaba? Mateo se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad que le ardía en el pecho. Había llegado el momento de consolidar sus planes y preparar a su equipo para lo que él sabía sería una ardua batalla contra Eduardo Salas. Mientras se vestía, la certeza se fue filtrando en su mente, transformando el nerviosismo inicial en una determinación firme. No solo lucharía por su tierra, sino también por una causa mayor. El transcurso de la mañana incrementó su urgencia. Cada minuto contaba, y mientras se encaminaba hacia la reunión con Claudia y Ricardo, sus pensamientos se alineaban en una secuencia casi matemática: plan, ejecutar, adaptarse. Sabía que la estrategia no sería suficiente, también debía demostrarles a sus amigos que su convicción no era solo discurso, sino una promesa de cambio. Llegó al café donde se encontrarían, un lugar lleno de memorias de conversaciones profundas. Al ver a Claudia y Ricardo, se sintió aliviado, pero la seriedad de sus rostros lo hizo consciente de que la atmósfera estaba cargada. Se sentaron, intercambiaron saludos, pero la conversación no tardó en dirigirse hacia el tema del día: Salas. «Hay algo que necesito que entiendan», comenzó Mateo, con una voz que intentaba ser firme. «Esto no solo es un enfrentamiento de intereses. Si logramos reunir suficientes testimonios sobre las prácticas corruptas de Salas, podríamos hacer que el mundo se dé cuenta.
Podríamos cambiar las reglas. Las miradas de Claudia y Ricardo mostraron un atisbo de esperanza, pero rápidamente se nublaron con la preocupación. ¿Y si no contamos con el apoyo necesario?, preguntó Claudia. La situación puede volverse peligrosa. Las palabras de su amiga encontraron eco en su mente, pero, por primera vez, Mateo se dio cuenta de que el miedo podía ser una chispa, no un muro. Debemos alinear nuestras fuerzas. Tal vez hay más personas de nuestra comunidad dispuestas a unirse a nosotros, pero necesitan ver que estamos comprometidos, sugirió. En la sonrisa de Ricardo se vislumbraba la posibilidad de una red más sólida. El poder de la individualidad se transformaba poco a poco en el poder de un conjunto. Mientras discutían los próximos pasos, Mateo sintió cómo su rol estaba evolucionando. No solo era un participante, sino un líder, un impulsor que debía fortalecer su equipo. Se dio cuenta de que para guiarlos hacia el frente, tendría que mostrarles que su propia fe podía desafiar sus dudas. ¿Tenemos un plan de comunicación?, preguntó ahora con un brillo en los ojos. Si logramos construir una narrativa que atraiga a la comunidad, podríamos generar un movimiento en el que todos se sientan parte. La idea tomó fuerza en su mente, desdibujando la línea entre lo que creía posible y lo que estaba dispuesto a realizar. A medida que el día avanzaba y la discusión se tornaba más dinámica, Mateo comenzó a visualizar líderes en su comunidad que podrían apoyar su causa. Los nombres empezaron a fluir, junto con recordatorios de las luchas que habían enfrentado juntos. Ya no era solo una batalla personal, estaba empezando a sentir el peso de la historia que representaba. La lucha por la justicia es un camino solitario, pero podemos hacerlo juntos, dijo, impulsado por un nuevo fervor. Nosotros podemos ser el cambio, y cada uno de nosotros debe estar listo para dar ese primer paso. Una vez terminado el encuentro, Mateo sintió que sus cimientos se habían consolidado. Las inseguridades del pasado comenzaban a disiparse, sustituidas por una creciente autoconfianza. Pero mientras se dirigía hacia su hogar, una inquietante pregunta volvió a surgir en su mente: ¿sería suficiente su determinación para persuadir a aquellos que aún dudaban? Sabiendo que cada decisión que tomara de ahora en adelante tendría un impacto significativo, Mateo comprendió que el verdadero desafío no solo consistiría en enfrentar a Salas, sino también en sortear los propios límites que había impuesto a su visión y a su capacidad de liderazgo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su plan, se dio cuenta de que la verdadera batalla era una lucha interna. La pregunta inquietante lo acompañó: ¿cuánto estaba realmente dispuesto a perder para defender lo que creía? La incertidumbre lo rodeó nuevamente, pero se sintió preparado, listo para enfrentar no solo a Eduardo Salas, sino también a su propia voz interior que lo animaba a seguir adelante. Mientras las sombras se alargaban, Mateo supo que el desafío había evolucionado, y su próximo paso no sería solo hacia lo externo, sino hacia su propio destino. ¿Sería capaz de por fin superar sus propias barreras y convertirse en el líder que su comunidad necesitaba? Mateo se preparó para el día decisivo con una determinación renovada. La luz del sol bañaba el campo y, al mirar al horizonte, comprendió que aquel paisaje representaba no solo su herencia, sino el futuro que estaba a punto de construir. La reunión con Eduardo Salas estaba programada para esa tarde, y su corazón latía con fuerza, lleno de un ansia por hacer frente a su destino. Mientras caminaba hacia el punto de encuentro, recordó las palabras de su abuela: el conocimiento es poder. Se había empapado de información sobre las prácticas corruptas que la corporación había llevado a cabo, los testimonios de quienes habían perdido sus tierras y la historia de lucha familiar. No era solo un hombre enfrentando a otro, él era el representante de generaciones, de sueños y de una resistencia que finalmente estaba tomando forma. El ambiente en la sala donde se llevaba a cabo la reunión era tenso. Mateo se sentó frente a Salas, observando su sonrisa arrogante, que le molestaba profundamente. Mateo introdujo el tema con firmeza, exponiendo los documentos y la evidencia recopilada, enumerando cada abuso que había descubierto. Mientras hablaba, el miedo que antes había sentido se transformó en una confianza sólida. Ana, Ricardo y Claudia estaban afuera, apoyándolo, y su presencia se sentía como un peso que lo sostenía. Salas, al escuchar las acusaciones, trató de burlarse de la valía de sus argumentos.
Pero Mateo no se dejó amedrentar. Con cada palabra, con cada parte del legado que defendía, se volvió más fuerte. El cambio personal que había experimentado se hizo evidente, como una llama ardiendo en su interior. La presión que había sentido días atrás se había disipado. Ya no era el joven que dudaba de su capacidad, era un guerrero en busca de justicia. A medida que avanzaba en su exposición, empezó a notar el cambio en la expresión de Salas. La arrogancia del hombre se desvanecía poco a poco, dando paso a una incertidumbre palpable. Luego de una intensa confrontación, Mateo finalmente lanzó la pregunta que había esperado: ¿está dispuesto a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones o retira la oferta? El silencio que siguió resonó en la sala. Poco a poco, se dio cuenta de que estaba no solo luchando por su tierra, sino por los principios que había aprendido a valorar: integridad, valentía y la verdad. La reacción de Salas, aunque inicialmente desafiante, comenzó a tambalearse. Fue en ese momento cuando Mateo se dio cuenta de que había alcanzado una transformación real en su vida. Al finalizar la reunión, la voz del adversario ya no sonaba tan poderosa. La conversación concluyó con un acuerdo de revisión que sería un paso atrás para la corporación y un avance significativo para la defensa de sus tierras. Una vez fuera de la sala, el aire fresco lo envolvió y se sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Sabía que aún había muchas luchas por librar, pero ese día había conquistado más que solo una victoria física. Había demostrado su valía a sí mismo y a los que lo rodeaban. Al llegar a casa, se encontró con Ana, su apoyo incondicional. Ella lo abrazó, y en su mirada vio reflejado lo que había logrado. Había superado el miedo, actuado por el amor y, en el proceso, había florecido como líder. No solo había luchado por su tierra, sino también por lo que representaba para ellos como pareja. La felicidad que ahora sentía era clara. Mateo expresó su deseo de seguir protegiendo su legado y educar a otros sobre sus derechos. La transformación había sido gradual, pero el individuo que una vez se sintió atrapado ahora sabía que el conocimiento y el amor eran las armas más poderosas que podía empuñar. Había alcanzado ese nivel de confianza y compromiso que tanto anhelaba. El futuro aún presentaba desafíos, pero por primera vez, Mateo se sintió preparado. La lucha que había iniciado no solo beneficiaría a su comunidad, sino que permitiría que las generaciones venideras aprendieran de su historia. Y así, se comprometió a seguir luchando por su herencia, su comunidad y su amor por Ana. El ciclo del miedo se había roto, y en su lugar había germinado una semilla poderosa llamada esperanza. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Y por favor, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y súbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que estamos preparando para ustedes. Esto marca una nueva era de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Es su oportunidad de ser parte de esta comunidad transformadora.